Electrónica súper fácil. Electrónica analógica básica, lección 1. Si tú eres amante de la electrónica, este video es para ti. En esta serie de videos te enseñaremos todo lo relacionado a la electrónica analógica básica. En este video veremos la lección 1, donde describiremos qué es un átomo, qué es un electrón, un protón y un neutrón, así como la forma en que los electrones producen la corriente eléctrica. No te preocupes si eres hobbyista, técnico, estudiante o curioso por la electrónica, ya que solo utilizaremos las matemáticas básicas y un lenguaje sencillo. Si estás interesado en el tema, quédate hasta el final. Así que, ¡comenzamos! Este es el temario que veremos hoy en este tutorial. 1. ¿Qué es la electricidad y cómo se produce? 1.1. Hace varios siglos, un gran sabio griego, cuyo nombre era Tales, descubrió que el ámbar, el cual es un plástico natural, atraía objetos ligeros al ser frotado. En griego, ámbar significa electrón, y de ahí provienen los términos modernos de electricidad y electrón. 1.2. La electricidad tiene su origen en el movimiento de una pequeña partícula llamada electrón, la cual forma parte del átomo. 1.3. El átomo es la parte más pequeña de la materia y está compuesto por el núcleo, donde se encuentran otras partículas, como los protones con carga eléctrica positiva y los neutrones sin carga. 1.4. Alrededor del núcleo giran en órbitas los electrones que tienen carga negativa. 1.5. Un átomo puede tener muchos electrones, los cuales se sitúan en órbitas que giran alrededor del núcleo. 1.6. Un átomo tiene el mismo número de electrones que de protones, por lo que se encuentra equilibrado eléctricamente. Átomo de cobre normal, 29 electrones, 29 protones. Es eléctricamente neutro, contiene mismo número de electrones y de protones. 1.7. Cuando un átomo pierde un electrón de su órbita externa, electrón libre, este queda entonces cargado positivamente. El átomo se convierte así en un ion positivo. Si el átomo de cobre pierde un electrón, entonces quedan 28 electrones, 29 protones. Queda cargado positivamente, porque pierde un electrón, y entonces el número de protones es mayor al número de electrones. 2. Importancia del electrón. Cuando el electrón se mueve, las cosas suceden. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el electrón es tan importante hoy en día en nuestras vidas? Algunos ejemplos de su utilidad quizás te cambien la percepción que tienes acerca de él. Observa lo siguiente. Cuando el electrón se mueve, la licuadora funciona. La televisión funciona. El foco funciona. La radio funciona. La computadora funciona. El teléfono funciona. El trolebús funciona. El metro funciona. ¿Ya viste que esta diminuta partícula llamada electrón es muy importante en el mundo moderno de hoy? Ahora veamos con detenimiento cómo este electrón produce lo que llamamos una corriente eléctrica. 3. División de la materia, átomos. Ok, repasemos antes de entrar de lleno en la electrónica algo de lo que se estudia en la escuela secundaria sobre la electricidad. Casi todo mundo sabe que los conductores por donde circula la corriente eléctrica están fabricados de alambres de cobre u otro buen conductor.
El cobre, como todos los cuerpos de la naturaleza, está compuesto de átomos. Los científicos ahora ya saben y están convencidos de que la materia está constituida de pequeñas partículas llamadas átomos, los cuales a su vez se componen de electrones, protones y neutrones. Para entender esto mejor, veamos primero un átomo del más simple de los elementos, el hidrógeno, el cual solo tiene un electrón y un protón. Cualquier átomo está compuesto de un núcleo, donde están los protones con carga positiva, y los electrones, que poseen una carga negativa, los cuales giran alrededor del núcleo. Al lugar donde giran los electrones se le llama órbita. El hidrógeno solo tiene una, pero para otros elementos pueden ser dos o más. En este caso, para el hidrógeno hay un solo electrón, pero la mayoría de elementos tiene más de uno. 4. Número de electrones, protones y neutrones en un átomo. En el núcleo también hay neutrones, los cuales no tienen carga eléctrica, y otras partículas que se han descubierto recientemente y que no veremos en este tutorial. Esto es importante. 1. El número de neutrones dentro del núcleo puede ser diferente al número de protones. 2. Pero la cantidad de electrones que giran en torno al núcleo es siempre igual al número de protones o cargas positivas. Nota, lo mencionado en los puntos 1 y 2 es válido para cualquier elemento de la tabla periódica. Observa los ejemplos siguientes para algunos metales conductores. Aluminio, 13 protones, 13 electrones, 14 neutrones. Oro, 79 protones, 79 electrones, 118 neutrones. Cobre, 29 protones, 29 electrones, 35 neutrones. Hierro, 26 protones, 26 electrones, 30 neutrones. Estos datos se obtienen de la tabla periódica. 5. Ley de las cargas eléctricas. Hagamos un paréntesis y veamos qué pasa cuando una carga eléctrica se acerca a otra. Observen que si acercamos dos cargas del mismo signo, estas se rechazan y se apartan una de la otra, porque cargas de igual signo se repelen. Pero si las cargas poseen signo distinto, pasa todo lo contrario, se atraen. Resumiendo, cargas del mismo signo se repelen. Cargas de signo contrario se atraen. 6. Masa y carga de los electrones y protones. Un electrón tiene una masa de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Los protones y los neutrones son casi 2000 veces más pesados que los electrones, 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos por 2000. Aunque hay una diferencia de masas entre los protones y los electrones, estos tienen cargas de la misma magnitud, pero de diferente polaridad. El electrón es negativo y el protón es positivo. Por lo tanto, un electrón neutraliza un protón. 7. Número de electrones en cada órbita. La figura siguiente nos muestra el átomo de cobre, que posee 29 electrones, pero no todos están en la misma órbita. Cada órbita puede contener cierto número de electrones según reglas específicas establecidas. Primera órbita o capa, igual a 2 electrones máximos. Segunda órbita o capa, igual a 8 electrones máximos. Tercera órbita o capa, igual a 18 electrones máximos. Cuarta órbita o capa, igual a 32 electrones máximos. Fíjense que en la cuarta órbita o capa, aun cuando dice la regla que pueden haber 32 electrones máximos, hay un solo electrón, puesto que ya en las primeras tres órbitas hay un total de 2 más 8 más 18 igual a 28 electrones. 8. Estabilidad de los electrones en cada órbita.
Fíjense que las tres primeras órbitas tienen el número máximo de electrones según las reglas mencionadas anteriormente. Esto hace que estas órbitas sean muy estables y que sea muy difícil arrancar un electrón de estas. También debemos mencionar que los electrones más cercanos al núcleo son atraídos por este con más fuerza. Y la cuarta órbita tiene un solo electrón. Como este electrón está más alejado del núcleo, es atraído por este con mucho menos fuerza. A los electrones de la última órbita de cualquier elemento se les llama electrones libres o de valencia. Los científicos dicen que los electrones giran alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. 9. Exceso y déficit de electrones en un átomo. Cuando por alguna razón un electrón libre ha sido expulsado de su órbita, hay un déficit de estos en el átomo que abandona, deja un hueco, y entonces habrá un exceso de electrones en la zona a la cual se ha trasladado. Un material con déficit de electrones está cargado positivamente, ion positivo. Otro que posee un exceso de electrones está cargado negativamente, ion negativo. Átomo de cobre normal, 29 electrones, 29 protones. Es eléctricamente neutro, contiene el mismo número de electrones y de protones. Pero si pierde un electrón, entonces quedan 28 electrones, 29 protones. Queda cargado positivamente, porque pierde un electrón, y entonces el número de protones es mayor al número de electrones. 10. Líneas de fuerza alrededor de un electrón y un protón. Las cargas, tanto positivas como negativas, tienen un campo de fuerza alrededor de ellas, campo eléctrico. Este campo es invisible, no se puede ver, por lo tanto, para representarlo, lo hacemos por medio de unas líneas llamadas líneas de fuerza electrostática. Claro que estas líneas son imaginarias, pero nos permiten mostrar el sentido y también la intensidad de dicho campo. Así, con la ayuda de estas líneas, podemos comprender lo que sucede cuando interactúan dichos campos. Para evitar confusiones, las líneas de fuerza de una carga positiva se muestran siempre saliendo de la carga. Y las líneas de fuerza de una carga negativa entrando en ella. Recuerda, las líneas de fuerza rodean a la carga en forma esférica, tanto si es positiva como negativa. 11. Flujo de electrones para producir una corriente eléctrica. Ahora preguntémonos, ¿hay alguna diferencia entre los electrones de las tres primeras órbitas y el de la cuarta órbita del átomo de cobre? Pues bien, el electrón de la última órbita que gira solo lo hace más alejado del núcleo, por lo que la fuerza que lo mantiene girando alrededor de él no es la misma que la de los electrones de las tres órbitas interiores, y por lo tanto puede moverse de un átomo a otro del mismo cobre, produciendo una circulación o lo que llamamos una corriente eléctrica. Esto es importante. En cuanto se inicia un flujo de corriente en un alambre, los electrones libres se empiezan a mover a través del conductor a un mismo tiempo, semejante a como los carros de un tren que marchan y se detienen juntos. Cuando uno de los carros del tren se mueve, esto hace que todos los demás tengan la misma cantidad de movimiento. Los electrones libres de un conductor actúan de la misma manera. Recuerda, los electrones libres están siempre presentes a través del alambre, y si uno de ellos se mueve ligeramente, este ejerce una fuerza sobre el siguiente, haciendo que se mueva de un modo ligero, y así sucesivamente. Observen la simulación siguiente. Fíjense cómo el electrón libre pasa de una órbita a otra de los átomos del cobre, pero el núcleo y los otros electrones conservan una posición fija. Ahora háganse esta pregunta: ¿por qué se produjo la circulación de esos electrones?
algo los debe haber empujado. Debe haber habido una tensión, claro que la hubo, y a esa tensión se le designa por voltaje, cuya unidad es el voltio. Por ahora, la fuente es un dedo que empuja a los electrones para hacerlos circular. Más adelante, veremos por ejemplo que una batería es la fuente de alimentación que mueve a estos electrones por el alambre de cobre. Una fuente eléctrica, tal como una batería, proporciona una tensión, voltaje o diferencia de potencial, la cual mueve a los electrones. Resumiendo, si existe una fuente de alimentación que proporcione una tensión o voltaje, el electrón libre de la última órbita del cobre puede escaparse y circular por las órbitas de otros átomos que quedaron sin su electrón libre, produciendo una corriente eléctrica. Fíjense cómo el electrón libre pasa de órbita en órbita. Así es como se produce una corriente eléctrica. Recuerda, aquí estamos representando el movimiento de un electrón libre, pero en un alambre de cobre hay millones de estos moviéndose de átomo en átomo. Por ejemplo, la unidad en que se mide la corriente es en amperes. Entonces, cuando tenemos una corriente de 1 ampere, por una sección del conductor pasan cada segundo unos 6 trillones de electrones. En un conductor, los electrones se verían así. Por cierto, los electrones libres nunca entran en contacto físico directo unos con otros. Recuerda que ya vimos que las cargas iguales se repelen y que todos los electrones son negativos. Por lo tanto, cuando un electrón que se mueve y se aproxima a otro, este será empujado por el campo eléctrico del primero, sin que ninguno de los dos electrones se pongan jamás en contacto. Veamos la siguiente simulación. ¿No te parece asombroso que los efectos de la electricidad se producen debido a la existencia de una diminuta pero poderosa partícula llamada electrón? Es cierto que nadie ha visto en realidad un electrón, pero los científicos están seguros de su existencia por los efectos que éste produce, tanto así que han llamado teoría electrónica a las leyes que gobiernan su comportamiento. Este es el temario de la lección 2, obsérvalo detenidamente y si estás interesado, no te pierdas el próximo tutorial. Si te ha gustado el video, regálame un like y suscríbete para avisarte de los videos más recientes. Comparte este video con todos tus amigos. Hasta pronto.